licenciado Lo, ante los recientes acontecimientos, donde se observa a una procuradora general, diciendo que es víctima de amenazas por las investigaciones que ejecuta, al presidente señalando a la Corte Suprema de posibles actos irregulares y a una sociedad civil cuestionándolo todo. ¿Qué opina usted como precandidato presidencial al respecto? La corrupción es el reflejo de los escandalosos niveles de impunidad que existen en el país. En realidad me parece ridículo, absurdo, lo que ha manifestado la señora procuradora, en el sentido que se siente amenazada, cuando en realidad la Procuraduría General de la República le cuenta a la nación cientos de millones de dólares cada año. Y ese dinero debe servir para hacer la investigación de los delitos y perseguir a los delincuentes. Pero sin embargo, esta señora, por alguna razón que todavía tendrá que explicar en su momento, lo que decide no hacerse continuar ninguna investigación interna, sino celebrar un pacto con una de las empresas más corruptas del mundo, como luego Odebrecht, a fin de que a través de un acuerdo de delación, de encubrimiento y de impunidad, le dé los supuestos nombres de las personas que en Panamá recibieron los fondos que extrajeron del Tesoro Nacional para dárselos a ellos en la forma de coimas. En realidad hay corrupción en todos lados, para decirte la verdad. En Suecia, en Dinamarca, en Canadá y en Finlandia. En los 4 puntos cardinales encontraremos personas dispuestas a lucrar personalmente con lo que es de todo. Sin embargo, entre esos países que mencioné y Panamá, las diferencias son más que abismales y visibles. Allá la corrupción se paga, acá la corrupción se alienta. Allá la corrupción es repudiada, acá la corrupción es entendida y a veces hasta justificada. Allá la corrupción es intolerable. Acá la corrupción es percibida como sana en ciertos contextos. Allá la corrupción es denunciada y perseguida. Acá la corrupción es simplemente tolerada. Y el ejemplo lo tenemos en esa concepción imbécil que existe en la ciudadanía de que no importa que roben, pero que hagan. Sin embargo, dejando de lado cualquier debate cultural, podemos decir que en materia de corrupción hay 2 tipos de países: los que castigan la corrupción y los que la toleran. Es decir, el problema de la corrupción en Panamá es un asunto institucional, en consecuencia de nuestro muy particular y entramado jurídico hecho especialmente para facilitarla, y que provoca que la impunidad sea la norma y los privilegios de unos pocos se mantengan por encima del Estado de Derecho. La corrupción solo va a desaparecer cuando el político o el ciudadano común y corriente sepan que hay una alta probabilidad de ser castigado al cometer un acto de esta naturaleza, que no tiene nada que ver con cultura o con los genes de la población. Tiene que ver con impunidad y el cálculo que hacen los políticos y los ciudadanos de la poca factibilidad de que un acto de corrupción sea castigado. Basta meternos a revisar los periódicos para observar, o a ver la televisión o oír los programas de radio, para observar que la corrupción no es patrimonio del subdesarrollo, aunque sí lo es la impunidad. Ya no es ningún secreto que de la simple percepción que existía, que los gobiernos de Martinelli y ahora Varela, ingentes sumas de dinero procedentes de Odebrecht entraron tanto a las arcas privadas de estos sujetos como posiblemente a las campañas políticas que lo llevaron al solio presidencial, nadie debe sorprenderse de esta situación. La impunidad es el concepto que permite que la corrupción florezca. Si hacemos un simple cruce de datos entre la corrupción e impunidad, veremos que la primera es casi siempre consecuencia de la segunda. Nuestro proyecto político se orienta a hacer de la corrupción un asunto imprescriptible y condenable, con penas y sanciones muy altas para anular toda posibilidad de impunidad. En términos llanos, y aunado a la impunidad, la corrupción parte de un cálculo mental sobre su conveniencia para resolver algunos problemas. En Panamá, la corrupción es más barata que cumplir la ley. Es más barato dar una coima a un policía de tránsito que ir a pagar una multa. Es más barato parar algo debajo de la mesa para hacer un trámite que seguir los pasos legalmente constituidos. La corrupción le sigue costando al país más de una décima parte de su Producto Interno Bruto,
según los cálculos que se han hecho hasta el día de hoy. En resumida cuenta, a manera de ejemplo, diremos que la diferencia entre Suecia y Panamá es que el corrupto en Suecia tiene una amplia posibilidad de pagar severamente por la corrupción, mientras que en Panamá el corrupto seguramente se saldrá con la suya e intentará el reto a actuar de la misma manera. No son nuestros genes ni nuestra cotidianidad, sino una serie de instituciones que generan los incentivos a favor de la corrupción a través de nuestros escandalosos niveles de impunidad. Y es que tanto todos los políticos como los partidos y la sociedad civil que se privilegian por ser funcionales al sistema y que, como estamos viendo, siguen promoviendo candidaturas independientes, entre comillas, que hoy se rasgan la vestidura por haber promovido y consentido y aprobado la designación de magistrados de la Corte que hoy son indiciados de corrupción. El Panamá posterior a la invasión fue producto de una serie de pactos entre el Estado y las corporaciones y los partidos políticos. Apoyo político por impunidad, apoyo político por privilegios, estabilidad política por corrupción tolerada. Las sociedades que han logrado reducir la corrupción al mínimo son solo aquellas que logran vencer el sistema de privilegios, que logran vencer a ese Estado que se construye a través de castas y en donde la ley opera según esté colocado el ciudadano en la estructura social. Es una realidad que las naciones con menores niveles de corrupción son aquellas que logran mayores niveles de igualdad ante la ley y acceso a una justicia imparcial. En conclusión, en estos países que han logrado reducir al mínimo la corrupción, los ciudadanos saben que la ley se aplica para todos sin distingos, que la justicia es ciega y quien la hace la paga. Tenemos que entender y aceptar que la corrupción es la gran consecuencia de un Estado atravesado por la impunidad y los privilegios. Panamá no le dará la vuelta a este problema hasta que entendamos todos que el rival a vencer se llama impunidad. La impunidad es el principio y es el fin de la corrupción y el contexto donde se reproduce todos los días. Y su eliminación es uno de nuestros objetivos fundamentales de gobierno.